Bueno, pues muy buenas tardes. Continuamos con la tercera mesa de este día. Presentan el profesor Francisco Monaldi y don Adrián Layú el caso de América Latina y de México. Comentan Raúl Ibas y Isabel Rousseau. Y me falta alguien. Y Salazar, Francisco Javier Salazar, con quien come muy agradable. Bueno, les voy a presentar muy brevemente al profesor Francisco Monaldi, que es profesor en el Instituto de Estudios Superiores de Administración y profesor asociado de Economía Política en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Es profesor visitante de Política Energética en la Kennedy School of Government en la Universidad de Harvard. Es Roy Family Senior Research Fellow en el Belfer Center for Science and International Affairs y profesor adjunto de Política Energética en la Fletcher School of Law and Diplomacy, ¿verdad?, en la Universidad de Tufts. Académico en el Baker Institute en la Universidad de Rice y profesor invitado en el Instituto de Altos Estudios en Ginebra, entre muchas otras cosas. Es fundador y director del Centro Internacional de Energía y Ambiente del IESA. Muy bienvenido, Francisco Monaldi. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Celia. Bueno, antes que nada quisiera agradecer al colegio y a Celia por invitarme. Ha sido para mí muy interesante estar hoy. ¿No salió? Ahí está. Ha sido para mí muy interesante escuchar las presentaciones de la mañana. Yo hoy les quiero hablar un poco de América Latina y sobre todo de Sudamérica, porque obviamente no creo que les pueda agregar mucho sobre México. Solamente al final voy a comentar algo sobre las lecciones que yo creo que la experiencia de los otros países de la región puede implicar para la reforma en México. Primero quería comenzar con una gráfica que quizás esconde más de lo que expone, ¿no? Pero si ustedes ven ahí con las cifras de BP de reservas, pueden ver que Sudamérica, y esto es obviamente sin incluir a México, que está en Norteamérica, tiene tiene el número de años de reservas más alto del mundo, y básicamente, como van a ver ustedes, esto fundamentalmente es por la incorporación de las reservas de extrapesados de Venezuela en los últimos años, ¿no? Pero si ven la gráfica de la tendencia histórica, es increíble ver cómo de repente Sudamérica sobrepasó al Medio Oriente de manera significativa en esta relación de reservas a producción en años. Cuando hablé un poco del caso venezolano, van a ver que en realidad esto es más falso que cierto, pero en todo caso es un dato interesante de tener en mente, porque obviamente la conversa de esto es que Latinoamérica tiene la tasa de extracción más baja del mundo, ¿no? Si uno lo ve al revés, sacamos mucho menos petróleo como proporción de nuestras reservas. Entonces, pero digamos, el primer gran dato es que Sudamérica tiene amplias reservas de petróleo, altísimamente concentradas en Venezuela, pero si después vemos el potencial de Brasil, el potencial de Argentina en Shell y obviamente el potencial grande que tiene México, Latinoamérica ciertamente geológicamente tiene una dotación muy favorable. Y bueno, en la última década hemos presenciado el auge de commodities más grande de la historia de la región y casi debatible del mundo, porque hay un periodo a principios del siglo pasado que también hubo un periodo de windfall muy grande, pero el Fondo Monetario Internacional recientemente sacó esta medición de los windfalls como proporción del PIB, y como puedes ver en la última década, básicamente Venezuela recibió el equivalente a 304% del PIB, del Producto Interno Bruto, de ingreso bruto adicional por el windfall petrolero, y como pueden ver, otros países de la región también se beneficiaron mucho. Por cierto que esta data la presentó Alejandro Werner, mexicano, director del departamento del hemisferio occidental del Fondo Monetario, y yo le pregunté qué pasó y por qué no pusiste a México, que no está México ahí, ¿no? Y era una presentación no de Sudamérica, sino de América Latina, y me dijo, el windfall de México es menor del 10%, a pesar de
el beneficio positivo de los precios tuvo la caída de la producción y además con la subida de otros commodities que le impactaron negativamente a México en términos de importación de alimentos, etc. A mí me sorprendió mucho que México no haya sido particularmente beneficiado, por lo menos en esta medición. Pero en todo caso, les da una idea de lo que vivimos en esta década en América Latina y, por supuesto, buena parte debido a los precios. De hecho, buena parte no, prácticamente todo debido a los precios. El windfall de cantidades solo digamos, lo podemos encontrar en el caso de Colombia en términos de exportaciones petroleras. Entonces, ahora, en este periodo de precios tan altos, uno hubiera esperado que América Latina hubiera incrementado su proporción, ¿no? Y aquí sí estoy incluyendo a México, pero resulta que si uno agrega toda la producción de América Latina, en el año 2002, justo antes de que empezara el boom, para ponerle una fecha, la América Latina producía de 10.3 millones de barriles y el año pasado produjo 10.27, o sea, prácticamente lo mismo. O sea que hubo un estancamiento como región en un periodo del boom más grande de la historia, mientras todas las otras regiones del mundo incrementaron su producción, algunas más sustancialmente que otras. Eso hace que hoy Latinoamérica tenga el 20% de las reservas, pero solo el 12% de la producción, cuando era 13% en el año 2002, ¿no? Fundamentalmente, como ustedes bien saben, los países cuya producción cayó son México, Venezuela y Argentina. Ecuador básicamente se estancó, que es otro productor relevante. Bolivia se estancó también en gas, pero ese es otro asunto. Y los que subieron la producción son Brasil, Colombia y Perú. Entonces, un poco mi argumentación en esta presentación va a ser que fundamentalmente lo que ha ocurrido en Latinoamérica en la última década y también, por cierto, en la anterior, es explicable por un análisis de economía política más que un tema de mercado o un tema de geología. Entonces, veamos un poco, hacer un recuento de lo que vivimos la década pasada. Vimos que básicamente 4 países de la región tuvieron un movimiento muy fuerte hacia lo que llamamos nacionalismo de los recursos naturales, con un incremento en la participación fiscal, control estatal, endurecimiento de las condiciones para la participación privada y, en algunos casos, nacionalizaciones abiertas, ¿no? Es muy importante recalcar, y quería adelantar este punto, que el costo-oportunidad de la inversión que no ocurrió después de este periodo de expropiación es gigantesco. Para darles una idea, Venezuela incrementó sustancialmente su participación fiscal en el sector petrolero, pero dejó de percibir inversiones que estaban planificadas en el sector petrolero por un monto muy superior, que hubiera generado ingresos fiscales muy superiores ya hoy en día de los que percibió adicionales por la expropiación. O sea que creo que eso es importante tenerlo en mente. El otro dato es que estos 4 países están hoy en día abiertamente, por supuesto con condiciones mucho más duras, pero abiertamente buscando inversión, abriéndose la inversión extranjera de nuevo, ¿no? Lo cual es bien notable, sobre todo en el caso de Argentina y Venezuela es particularmente notable porque fueron expropiaciones muy agresivas y están ahora cortejando a los inversionistas extranjeros, ¿no? Brasil, Colombia y Perú es un panorama bastante diferente, aunque como vamos a ver recientemente Brasil se ha movido hacia la columna de mayor nacionalismo de los recursos. Estos 3 países, por sus condiciones estructurales, tuvieron incentivos muy fuertes para incrementar la participación privada y de hecho lo lograron. Y han seguido los 3 un modelo muy parecido, que es el modelo de crear una agencia regulatoria independiente, privatizar o totalmente en el caso de Perú o parcialmente en el caso de Colombia y Brasil, la empresa estatal petrolera, y tratar de lograr la credibilidad de los inversionistas. Como les dije, esto es válido para Brasil hasta hace un momento y ahora la situación es un poco diferente. Hoy en día Brasil, después de los descubrimientos de Presal, se ha convertido en un país mucho más, que se ha movido más hacia el nacionalismo de los recursos y ha enfatizado más el tema de control estatal, extracción de rentas, participación, incremento del contenido nacional en la industria petrolera, etcétera, ¿no? Y México, no les voy a hablar mucho de México porque creo que ustedes tienen mucho más que decir ahí, solamente creo que es importante acotar que México entraría en la categoría de países como Colombia, que venían en una situación de declinación
de producción y de reservas y que por eso están teniendo que tomar las medidas que están tomando hoy en día. Y en ese sentido creo que es interesante la comparación. Entonces, veamos el fenómeno del nacionalismo de los recursos naturales fue un fenómeno mundial en la década pasada, no fue solo en América Latina. Como pueden ver, todos esos países que están allí incrementaron su participación fiscal en las ganancias. En el caso de Venezuela es muy notable porque Venezuela en los proyectos extrapesados de la faja del Orinoco tenía una participación fiscal de alrededor del 45% y en el año 2008 ya era de más del 90%, hoy en día es del 95% más o menos la participación fiscal. Entonces, bueno, ese es un caso más dramático, pero en la mayoría de los países ocurrió un endurecimiento de las condiciones fiscales porque buena parte de los sistemas fiscales no eran suficientemente progresivos, es decir, que cuando subía el precio del petróleo y por lo tanto las ganancias, los sistemas fiscales no capturaban esa renta adicional y entonces los gobiernos se dedicaron en muchos casos a cambiar las reglas del juego para incrementar su participación. No me da mucho tiempo explicar las diferencias, pero obviamente hay países que lo hicieron retroactivamente, como el caso de Venezuela, mientras que otros como Brasil lo han hecho solamente hacia futuro, hacia los nuevos proyectos, ¿no? Ahora, ¿qué características del sector petrolero hacen que sea, digamos, explican esta trayectoria diferente de los países que vimos? Bueno, primero, cosa muy importante entender es que este es un sector con altísimas rentas, sobre todo en ciertos periodos. Hoy en día los costos de producción en la región típicamente están alrededor de los $20, o en algunos casos menos, en otros casos más, y como saben los precios muy por encima de eso, entonces hay rentas muy importantes, pero son altamente volátiles, ¿no? Y eso lo que hace es que si los regímenes fiscales, que es lo que viene del tercer punto, que son los impuestos regresivos, si los regímenes fiscales no son capaces de capturar los aumentos de las ganancias de las empresas, entonces suele generarse incentivos muy fuertes para que los gobiernos renegocien los contratos o nacionalicen algunos proyectos o cancelen algunos contratos. El otro gran tema es que este es un sector caracterizado, mucho menos ahora en el gas y petróleo de lutitas, en el shale, pero tradicionalmente un sector caracterizado por altos costos hundidos, por una inversión muy grande inicial que toma mucho tiempo en obtenerse el retorno, y eso genera unas condiciones muy atractivas para que estos sectores sean expropiados en el sentido de la palabra, no solo de nacionalización, sino de que se cambien las reglas del juego. Porque una vez que el inversionista, digamos, hizo su inversión en costos hundidos, cualquier cambio que les siga permitiendo recuperar los costos operativos con un retorno razonable, los va a hacer tener incentivos de seguir produciendo a pesar de que no recuperen la inversión inicial. Y esto hace a este sector tremendamente vulnerable a los cambios en derechos de propiedad, y por eso la historia de América Latina está llena de expropiaciones del sector petrolero y de otros sectores de recursos naturales. Ya hablé un poco de los ciclos de precio. El otro tema muy importante es las dotaciones, obviamente, geológicas que tienen los países y las dotaciones en un momento dado, porque obviamente la geología no es estática en el sentido de que para encontrar petróleo hay que invertir y explorar, y si no se explora no se tienen reservas. Entonces, no es que la dotación viene dada, sino que la dotación hay que encontrarla, ¿no? Entonces, pero es muy importante entender que los países que son exportadores netos significativos y que tienen una buena dotación de reservas tienen mucho más incentivos para el nacionalismo de los recursos naturales que países que son importadores netos o que tienen reservas declinantes o que tienen el potencial de convertirse en importadores netos. Porque por razones obvias, un país que es importador neto lo que está tratando de maximizar es la producción, mientras que un país como Venezuela o México post-70 son países en que el ingreso fiscal por el petróleo es tan importante que muchas veces se maximizan rentas de corto plazo en vez de pensar en el tema de la producción que es de un segundo orden de prioridad, ¿no? Entonces, déjenme solo mostrarles esto de un trabajo de Peter Nolan que muestra los diferentes niveles de riesgo que diversos proyectos en la industria petrolera pueden tener. Y este es otro dato importante, los proyectos de alto riesgo, ya sea porque la probabilidad de éxito es relativamente baja o ya sea porque la capital en riesgo es muy alto, son proyectos en que los países normalmente no quieren poner a su empresa estatal petrolera, no quieren asumir ese riesgo y
invitan al sector privado a asumirlo. Y si ustedes ven, bueno, de hecho eso es lo que se está hablando en México, son proyectos tal cual del área de frontera allí, eso es lo que se ha abierto en Venezuela, eso es lo que se está hablando en Argentina de desarrollar el shale, etcétera. Pero los países tienen muchísimos menos incentivos por razones obvias de abrir un sector petrolero en la etapa de extracción de yacimientos que son fáciles de extraer, en que hay muchísima renta y en que crear todo un mecanismo fiscal para capturar las rentas de ese tipo de yacimientos, en que vamos a decir el costo de producción es $5 y se puede vender a $100 y los riesgos son relativamente bajos, es muy complejo y es mucho más fácil que lo extraiga la propia empresa estatal, ¿no? Y en términos dinámicos también es muy importante destacar que los riesgos en un área geológica específica bajan a medida que se avanza en la información geológica porque se ha producido en esa área, y entonces por lo tanto uno tiende a ver en los países una trayectoria en la cual al principio se invita a las empresas internacionales a invertir y a asumir los riesgos de exploración, pero una vez que esos riesgos van disminuyendo de manera notable y ya se conoce la geología y ya es mucho más fácil, ya se conoce cómo desarrollar el potencial de producción en esas áreas, hay una tendencia mucho más grande a ya sea a nacionalizar, a expropiar o a que el Estado asuma una participación creciente, y eso solo se vuelve a revertir en las etapas más complejas de cuando ya los yacimientos están declinando, que requieren enhanced recovery, que requieren técnicas más sofisticadas y mayor inversión. Entonces, ¿cuál es mi argumento de lo que ha pasado en América Latina en las últimas, digamos, 2 décadas? Básicamente, yo lo que planteo es que las características del sector, las que ya les mencioné, rentas, costos hundidos, volatilidad de precios y riesgos cambiantes, en un contexto de un ciclo de precios muy alto, por cierto, está ampliamente demostrado en el mundo entero que las expropiaciones ocurren fundamentalmente cuando los precios están altos, por las razones que ya les comenté, pero también después de un fin de un ciclo de inversiones exitosas. Y vamos a ver que el caso de Argentina, de Venezuela, de Ecuador y de Bolivia son casos en que hubo un éxito muy grande de las inversiones que se realizaron en los 90 en términos de expandir la producción y las reservas, y en algún sentido los inversionistas privados fueron víctimas de su propio éxito, porque al haber tenido éxito, los gobiernos se hicieron mucho más asertivos en querer una mayor participación. Mientras que los países que son importadores netos o países que tenían una producción y reservas declinantes, como el caso de Colombia y ahora el caso de México recientemente, son países en que se han más bien movido en la dirección opuesta de querer atraer inversiones. Por cierto, Perú también cabe en esa categoría, la diferencia es que Perú no ha logrado mayor inversión porque no ha tenido mayor éxito geológico, pero sí ha habido un incremento importante de producción en Perú, lo que pasa es que de una base muy baja. Entonces esa es un poco la explicación de las tendencias generales. En términos de reservas, como les había comentado antes, el panorama básico es que la mayor parte de las reservas de la región se concentran en Venezuela. Ahí les quería poner, las reservas de Venezuela para mí deberían venir con un asterisco. Cuando presentaron las reservas, las cifras de reservas, Bob Skinner presentó a Venezuela de primero, pero Venezuela, estas reservas no son auditadas, pero no auditadas en el sentido de la SEC que o sea, se contrató a Ryder Scott para hacer una auditoría de reservas. Sin embargo, la tasa de recobro, si ustedes ven la auditoría de reservas, la puso el gobierno venezolano. Y la tasa de recobro en la faja del Orinoco nunca ha pasado de 8%, y sin embargo se usó 20% porque el gobierno dijo que tenía unos planes de... el punto es que si ustedes escuchan gente en privado de PDVSA, les dicen que la cifra de 20% salió de un lugar muy sencillo. El presidente Chávez quería que Venezuela tuviera las reservas de petróleo más grandes del mundo, y para eso se necesitaba 20%. Entonces de ahí salió la cifra. O sea que es muy cuestionable esta cifra en muchos sentidos. Sin embargo, si ustedes le meten al factor de recobro razonable, Venezuela sigue teniendo de lejos las reservas más grandes de la región, y para todos los propósitos siguen siendo infinitas para el próximo siglo, y como alguien dijo aquí, nos vamos a quedar con esas reservas bajo suelo sin ninguna duda en el caso de Venezuela, ¿no? Aquí les quería mostrar solo, porque después voy a seguir con puro petróleo, el caso de Bolivia, que es un caso de un éxito impresionante en la incorporación de reservas y en el incremento de producción, producto de la apertura gasífera que hizo Sánchez de Lozada, que después
Es un caso fascinante porque en ese caso no fue el gobierno de turno el que quiso cambiar las reglas del juego y expropiar. De hecho, el gobierno de turno era Sánchez de Lozada, que no quería hacer nada de eso, que quería seguir atrayendo inversión extranjera, pero la presión vino de la oposición popular, incluyendo, por supuesto, a Evo Morales, actual presidente de Bolivia, que generó un movimiento político en base a recuperar el control de la industria gasífera y sobre todo de maximizar la renta. Las consecuencias de eso ya se ven en el colapso en las reservas de Bolivia. Veamos los tres grandes países productores de la región, ¿no? Que son México, Brasil y Venezuela. Como ustedes pueden ver, el contraste es marcado, mientras Venezuela viene declinando su producción desde el año 98 y México desde el mitad de la década pasada. Brasil ha tenido hasta hace muy poco, como Amrita presentó, ha tenido una trayectoria impresionantemente ascendente, pero recientemente no solamente no ha cumplido con los planes con las metas de producción, sino que además ha declinado la producción. En términos de exportaciones netas, y esto es exportaciones menos importaciones, del sector petrolero, podemos ver que la situación es diferente. Obviamente allí Venezuela, que tiene un mercado más pequeño doméstico que México, con una población que es menos de la tercera parte, ha tenido sigue siendo el principal exportador de la región, y en el caso de Brasil, que se suponía que iba a llegar a ser autosuficiente, no lo ha logrado, pero hoy en día es un importador relativamente pequeño. En el caso de México, la caída de exportaciones, por supuesto, es mayor que la de producción por el incremento en el mercado interno. Fíjense esta otra gráfica. Aquí es importante destacar que los ejes no son los mismos. Estamos hablando, ya pasé los tres grandes productores de la región, ahora estoy hablando de los más pequeños, y aquí los ejes son de otra escala. Mientras allá el exportador más pequeño era de los tres grandes, México exportaba menos de 1 millón de barriles. Aquí el siguiente exportador de la región es Colombia, pero lo que les quería aquí enseñar es la trayectoria de tres países en particular. De Colombia, que después de haber tenido un incremento brutal de producción en la década de los 90, con el descubrimiento de dos yacimientos muy importantes de Cusiana y Caño Limón, empezó a caer en una trayectoria mucho más abrupta, pero parecida a la de México con Cantarell, y el sector político de Colombia reacciona de manera muy decisiva y cambia el marco institucional, y fíjense el éxito que tuvieron, realmente es impresionante, ¿no? Colombia ha tenido un aumento de producción gigantesco en los últimos 5 años. De nuevo, en el caso de Colombia hay algunos síntomas de nacionalismo de los recursos que les voy a mencionar ahora. Fíjense, en cambio, el colapso de la producción de Argentina, que es muy notable, y como Ecuador también ha tenido una tendencia al estancamiento y a la declinación en las exportaciones. Déjenme moverme. Aquí pueden ver el tema de la credibilidad de los países peor rankeados en la encuesta del Instituto Fraser en términos de atractivo para la inversión. Hoy en día en el mundo son Bolivia, Ecuador y Venezuela, por la forma como condujeron sus expropiaciones, ¿no? Entonces, hablemos brevemente de los tres casos más importantes, excluyendo a México, que como los comenté, voy a solamente hacer unos comentarios al final. El caso de Venezuela, Venezuela tuvo un éxito tremendo en términos de producción y de inversión y de incorporación de reservas en la apertura petrolera que hizo en los 90. Para darles una idea, alrededor de 1 millón de barriles adicionales de producción se incorporaron a la producción de Venezuela. Si ustedes le quitan ese 1 millón de barriles que entró por inversión privada, la producción de petróleos de Venezuela colapsó de prácticamente 1,5 millones de barriles, la producción propia de la empresa estatal. Hoy en día eso es producción de la empresa estatal porque lo expropió y ahora es parte es el accionista mayoritario, pero eso es muy notable. Entonces, ahora a partir del año 2004-2007 empieza la renegociación de los contratos y la expropiación y la nacionalización de los proyectos petroleros, primero mediante cambios en el marco impositivo, luego por la nacionalización del capital. Es importante destacar que, como les dije, la participación fiscal del Estado en los proyectos extrapesados era muy baja y el sistema fiscal no era progresivo, o sea que toda la ganancia adicional por la subida de precios la estaban obteniendo las empresas internacionales, y era razonable pensar que el gobierno iba a promover un cambio en los contratos, ¿no?
Sin embargo, la única víctima de expropiación no fueron las empresas estatales. La principal víctima de expropiación en Venezuela es Petróleos de Venezuela. Expropiación en el sentido de que la empresa estatal se le ha quitado todo su flujo de caja. Hoy en día, si ustedes combinan el subsidio del mercado interno, que Venezuela son más de 17.000 millones de dólares en gasolina solamente y casi 30.000 si incluyen todo el sector energético. Los programas sociales, que no tengo tiempo de enseñarles aquí, pero que representan en este momento el gasto social de PDVSA en el promedio en los últimos años representa algo así como el 40% del gasto total en Venezuela. Los préstamos a los chinos, las ayudas a los países amigos de Venezuela, etcétera. Todo eso hace que Petróleos de Venezuela hoy en día sea una empresa que tiene una trayectoria de endeudamiento muy rápida y sin inversión, ¿no? Fíjense, aquí pueden ver lo de las reservas de Venezuela, la incorporación de reservas de extrapesado. Aquí tienen la historia de la producción de petróleo en Venezuela y como ven, este es el segundo ciclo en Venezuela de caída de producción. Venezuela llegó a ser el principal exportador de petróleo del mundo hasta los años 60, llegó a un pico de 3.7 millones de barriles en 1970 y después colapsó por falta de inversión. Y hoy en día estamos viviendo una versión nueva de este ciclo. Aquí pueden ver el número de taladros de perforación petroleros y en operación pueden ver que Venezuela cuando subía la producción tenía más de 100 taladros en operación, hoy en día no ha logrado tener sino un promedio de unos 65 taladros en los últimos años y el mercado interno, como les comenté, se ha incrementado brutalmente, ¿no? La deuda de PDVSA, de hecho, esta lámina la tendría que haber ajustado hoy. PDVSA emitió hoy 4.5 billones de dólares, billones en inglés, 4.500 millones de dólares de deuda para pagar a los importadores de Colombia y otros países que les debemos dinero. Entonces PDVSA está en una situación muy apretada fiscal, de caja, perdón. Para darles una idea, el Banco Central de Venezuela le está inyectando bolívares a PDVSA por lo equivalente a 40.000 millones de dólares en el último año a la tasa de cambio oficial. Brasil. El caso de Brasil es fascinante porque Brasil pasó de ser un país que tenía una política de largo plazo orientada hacia la maximización de producción y hacia la independencia energética. Cuando descubre el presal, la mente del liderazgo político de Brasil cambia y por momentos parecía que se había transformado en un petroestado como Venezuela, ¿no? Una de las cosas increíbles fue oír al presidente Lula decir que Brasil iba a ser miembro de la OPEP, empezar a escuchar a todos los políticos brasileños a pelearse por la renta petrolera que iba a aparecer, es increíble el cambio, ¿no? de mentalidad. Y eso ha hecho que se hayan implementado una serie de políticas como un incremento al subsidio a la gasolina y a los combustibles en Brasil, que era un país que había mantenido esto bastante bajo, una política de contenido local súper agresiva que ha hecho que los metas de producción e inversión no se hayan logrado. El hecho de que ahora Petrobras tiene que participar en todos los proyectos de presal con un mínimo de 1/3 del capital o un 30%, ha hecho que Petrobras se tenga que endeudar masivamente y que Petrobras tenga que vender prácticamente todos sus activos fuera de Brasil para poder financiar lo que tiene que hacer en Brasil. No se han podido hacer las inversiones en refinación que estaban planteadas, etcétera. O sea que es muy interesante cómo Brasil pasó de ser un caso, digamos, yo no diría de que pasó de ser un caso de éxito a fracaso, porque depende de cómo uno lo evalúe en términos de las metas, ¿no? Y el gobierno brasileño tiene metas que son diferentes a las metas de maximización de producción hoy en día, pero en todo caso, como les dijo Amrita antes, el cambio ha sido notable en términos de un país que se suponía que iba a producir 3,5 millones de barriles y ahora resulta que la producción está cayendo. Y no digo que no, yo creo que ellos van a reaccionar ante las situaciones en su política energética, pero hasta ahora esa es la historia. Entonces, como ven, en Brasil ha colapsado el número de taladros petroleros en los últimos 2 años, en parte por estos cambios de política, y los subsidios le están pegando durísimo. De hecho, creo que esta semana que viene se toma la decisión si se sube el precio de la gasolina en Brasil, que es una decisión muy importante que van a tomar. El caso de Colombia es un caso de éxito muy importante, ya les expliqué la situación en que estaba Colombia. De hecho, aquí lo pueden ver. Colombia tenía una relación de producción-reservas declinante que había llegado a casi 6 años de reservas.
y el país tuvo que reaccionar, hizo el cambio de políticas, y este es el éxito que tuvo Colombia recientemente. Aquí pueden ver el número de taladros en operación, como se incrementó notablemente, aunque hay esa reducción que les comenté ahora. Pero el gran problema de Colombia es que, a pesar de todo el esfuerzo exploratorio, que de hecho aquí lo pueden ver en los números de pozos exploratorios, no ha tenido mayor éxito. Sí ha incrementado sus reservas, pero no de una manera significativa. Para darles una idea, las reservas de Colombia son no son ni el 1% de las reservas de Venezuela, ¿no? Es muy interesante el caso de comparar a lo que ha pasado con las compañías estatales de estos dos países, ¿no? Ustedes saben que a principios de este año Ecopetrol pasó a Petrobras, a valer más que Petrobras, una cosa que a mí me parecía tan loca que le comentaba a todos mis amigos de Wall Street que hicieran una apuesta al diferencial de esas dos empresas, porque no tenía ningún sentido. Todavía sigue siendo insólito, valen prácticamente lo mismo, y Ecopetrol llegó a valer más que Total, la empresa francesa, ¿no? Entonces es un caso realmente increíble digamos, excesivo optimismo del mercado con Colombia, a mi modo de ver, dada la falta de reservas que tiene el país. Argentina es un país, lo puse la lámina, la quinta bala vencida, porque Argentina es un país que ha abierto su industria petrolera esta va a ser la quinta vez, y las otras 4 veces los ha expropiado, ¿no? Les ha cancelado los contratos. Entonces, vamos a ver si los inversionistas se creen que esta vez Argentina no los va a expropiar. Yo soy mitad argentino, así que puedo meterme con mi gentilicio, pero es increíble realmente la historia de la industria petrolera argentina. Tuvo gran éxito también en los 90, incrementó su producción de manera notable, como pueden ver aquí, pero a partir de la crisis macroeconómica de Argentina se violaron todos los contratos, se les metió un impuesto a las exportaciones muy importante, primero de 30%, que después se subió al 50%, se les fijó los precios en el mercado interno, y básicamente eso hizo que colapsaran tanto la producción como las reservas de Argentina, y que Argentina se transformara en un importador neto de energía, después de haber sido un exportador neto por más de una década. Ahí pueden ver el colapso del valor de YPF cuando fue nacionalizado el 51% de su capital, pero como pueden ver recientemente el gobierno argentino, por el presidente de YPF, es una persona muy destacada del sector petrolero, ha logrado convencer al mercado que van a poder desarrollar algo de vaca muerta, y ha convencido a algunos inversionistas, y el mercado está apostando a que YPF puede valer más de lo que... Entonces, para cerrar, les quería solo hacer unos breves comentarios sobre las implicaciones que esto puede tener para México. Nuestra región se ha caracterizado por ciclos de inversión y expropiación. En prácticamente todos los países de la región esta ha sido la norma. Y eso en parte ha tenido que ver con que los contratos no han sido suficientemente progresivos en el sentido de capturar las rentas en los periodos altos y un diseño que sea estable. Por lo tanto, yo creo que para México es muy importante lograr un gran consenso nacional de política petrolera de largo plazo, y que no les vaya a pasar que si México tiene éxito con la apertura petrolera, eso los lleve a un periodo de renacionalización relativamente pronto. Es muy lamentable haber visto que perdimos una década de un potencial gigantesco. Venezuela, Argentina, México, la década de precios altos. Yo no sé qué va a pasar con el precio del petróleo, pero sin duda perdimos una oportunidad extraordinaria en los últimos años. Las empresas estatales son también víctimas de expropiación. A mí me parece que una de las grandes preguntas en México, fuera de la reforma, obviamente, de la participación privada, es cómo van a reformar a Pemex, ¿no? Yo sé que ustedes están en eso, pero creo que es un tema muy importante cómo hacer para que Pemex tenga viabilidad financiera. Y lo último es que creo que ya se comentó en varias presentaciones, la importancia de tener un marco regulatorio y fiscal adecuado para atraer estas inversiones extranjeras, y una institución suficientemente fuerte y competente como comisión regulatoria es absolutamente central. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco Maraldi. Muy interesante tu panorama general de lo que ha pasado en América Latina en el último decenio en materia de petróleo. Es realmente impresionante. Toca ahora su turno para cerrar esta mesa
a don Adrián Lajou del Oxford Institute of Energy Studies, quien nos va a hablar de retos y oportunidades para México. Muchas gracias, Adrián. Celia, muchas gracias. Pedro Haas hoy en la mañana dijo que le daba mucho gusto estar aquí porque no lo hubieran aceptado hace muchos años como estudiante. Yo sí fui profesor aquí durante 6 años y en ese periodo tuve 3 hijos y tuve que entonces salir a buscar trabajo porque sabía que no los iba a poder mantener con el sueldo que pagaba el colegio en esa época, o que por lo menos me pagaba a mí. Entonces, realmente es para mí siempre un gusto venir al colegio lo único que lamento esta tarde es lo difícil de hablar al final de una reunión que hasta ahora ha sido tan rica. En parte porque realmente ya no tengo mucho más que decir de todo lo que se ha dicho hoy en la mañana, pero también porque es después de la comida y sobre todo la comida a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Acabo de regresar a México después de una breve visita a Silicon Valley y influido por esta experiencia, aprecié todavía más la presentación de Ed Morse hoy en la mañana, que nos insiste, nos quiere obligar a cuestionarnos sobre el futuro y a pensar que la historia no es la única guía que tenemos. Yo pertenezco, como muchos que estuvieron aquí hoy por la mañana, en el bando de los escépticos. En ocasiones pienso que estoy inclusive transitando del escepticismo al nihilismo petrolero, por lo menos en lo que se refiere a México. Pero Ed, al igual que los californianos, me ha hecho pensar que estamos obligados a liberar nuestra imaginación, más que explicar por qué algo no sucederá, después de identificar todos y cada uno de los obstáculos y asumir el peso de la historia. Me temo, sin embargo, que aún no asimilo plenamente la lección de Silicon Valley, pero sí la identifico en el esfuerzo de Ed esta mañana. Pero déjenme entrar en materia. Las importaciones estadounidenses de petróleo crudo mexicano han perdido mercado en la costa del Golfo como resultado de la interacción de tendencias de la demanda y de la oferta internas en ambos países. La producción mexicana se ha estancado y decae gradualmente a tasas por ahora moderadas y los requerimientos internos aumentan, particularmente de crudos ligeros. En Estados Unidos, la producción de estos crudos se eleva a toda velocidad, al mismo tiempo que la demanda de petróleo y de productos petrolíferos disminuye. El resultado agregado y compuesto de estas tendencias es el desplazamiento de las exportaciones mexicanas de crudo que ahora tienen que fluir a Asia. Solo en los primeros 9 meses de este año, estas exportaciones a Estados Unidos cayeron 14% respecto al mismo periodo del año anterior. Si queremos tomar un periodo más largo, digamos todo el ciclo a partir de 2007, la caída total de nuestras exportaciones a Estados Unidos ha sido de una tercera parte. Dado que Estados Unidos no puede exportar petróleo crudo por las razones que se explicaron hoy en la mañana, ha tenido que exportar productos petrolíferos, convirtiéndose dicho país en un exportador neto creciente. México, que también enfrenta restricciones a la oferta interna de productos, ha venido importando gasolina y diésel a un ritmo cada vez mayor. Hoy en día el país importa casi la mitad de sus requerimientos de gasolina
principalmente de Estados Unidos, y casi la tercera parte del consumo interno de diésel. Este mismo patrón se presenta en otros países latinoamericanos, como se describió hace unos minutos, pero desde luego no con la misma intensidad que en México. Las mismas tendencias se aprecian en los mercados de gas natural. México importa ahora cerca de 2.5 miles de millones de pies cúbicos diarios, gracias. Casi todo también de Estados Unidos. Este volumen es equivalente al que se espera maneje la primera etapa de las plantas de licuefacción de Sabine Pass. La producción mexicana de gas ha disminuido gradualmente, mientras que la demanda para la generación de electricidad y la industrial han aumentado a un ritmo que se acelerará aún más conforme entren en operación los gasoductos que actualmente se construyen. Para 2018, las importaciones de gas natural podrían muy bien duplicarse, quizá más que duplicarse. Todo este gas vendrá directamente del sur y del oeste de Texas e indirectamente de otras cuencas en Norteamérica. A pesar de la producción declinante en México, así como las restricciones a la oferta de gas natural y de productos petrolíferos, la mayor parte del reordenamiento de flujos de hidrocarburos en Estados Unidos ha tenido efectos positivos para nuestro país. Estamos importando gas y productos petrolíferos de nuestro vecino inmediato y principal socio comercial, a los precios más bajos del mundo. Esto ha ampliado a México la mejora en la posición competitiva de Norteamérica en relación a la producción y exportación de manufacturas, particularmente las de sectores intensivos en energía. Estos beneficios a corto plazo y a mediano plazo entrañan también importantes problemas y dilemas de largo plazo. La creciente capacidad de refinación en la costa estadounidense del Golfo elimina la posibilidad económica de expandir la capacidad correspondiente en México, debido a que el valor actual de estas refinerías es solo una fracción de su costo de reemplazo. Una nueva refinería compleja en México cuesta casi 4 veces más que la capacidad que podría adquirirse en Estados Unidos. Asimismo, competir con el bajo precio del gas natural en Estados Unidos generará una fuerte presión competitiva sobre la producción eventual de gas no convencional en el norte de México, como lo mencionó esta mañana Vinicio Suro. Todo esto tenderá a reducir adicionalmente nuestra autosuficiencia en materia de hidrocarburos y a redireccionar nuestras exportaciones petroleras a Asia, donde la capacidad de conversión profunda de sus refinerías no crecerá necesariamente al ritmo al que Estados Unidos desplazará las exportaciones de crudo pesado de México y de Venezuela. Estados Unidos y Canadá van muy probablemente a provocar una guerra entre México y Venezuela por mercados tanto en la costa del Golfo como en Asia. Ahora bien, ustedes podrán preguntarse de qué manera afectará a estas tendencias la reforma energética mexicana. Creo que muy poco a corto y mediano plazos, digamos que durante la actual administración gubernamental. Su impacto podría ser materialmente importante en los años 20 de este siglo, pero no estamos todavía realmente seguros. El gobierno mexicano tiene, desde luego, una perspectiva mucho más optimista en relación a los
aspectos de la oferta de petróleo y gas natural del país. Sin embargo, no ha sido capaz de documentarla. Más adelante me referiré a todo esto. En agosto pasado, el presidente de la República envió al Senado una iniciativa de reforma constitucional de importancia fundamental, que aún no ha sido hasta ahora sometida a votación. Lo que esta iniciativa propone es eliminar las restricciones a la inversión privada y a la competencia que prevalecen en el sector energético. Abre la posibilidad de un nuevo régimen petrolero basado en contratos, pero no elimina las restricciones a las licencias o concesiones. En su exposición de motivos se hace mención a contratos de utilidad compartida, pero estos no aparecen en la propia iniciativa. En cuanto a las actividades de transformación industrial, la iniciativa propone un régimen abierto de permisos. Su aprobación presupone una supermayoría de 2/3 en el Congreso. Las medidas propuestas son un primer paso necesario, si bien largamente pospuesto, y una valiente decisión presidencial. El gobierno también propuso al Congreso un régimen de impuestos y regalías que eventualmente retiró. La verdad es que el presidente asumió la posición de un estadista al proponer una reforma cuyos resultados se darán en próximos gobiernos, no en el suyo, mientras que él tendrá que gastar una parte no menor de su capital político para lograr su aprobación. El gobierno mexicano tendrá que resolver dilemas estratégicos muy complejos. Está obligado a escoger alternativas específicas con respecto al alcance, la profundidad, la secuencia y el calendario de la reforma. Tendrá también que definir los pasos que deberá de tomar para lograr la aprobación del Congreso y para instrumentar la reforma. Desafortunadamente, asumió una postura táctica minimalista, concentrándose en la eliminación de restricciones sin articular explícitamente los principales elementos que la reforma incorporaría. Su discurso versó sobre los beneficios de la inversión privada y de una mayor competencia, pero nunca delineó la estructura y organización industrial deseadas para el sector petrolero. Como todos ustedes saben, la reforma energética no es una cuestión política y económica menor en ningún país. Supone un debate y deliberaciones públicas profundos. Simplemente no se le puede pedir al Congreso un cheque en blanco. A pesar del silencio gubernamental, el debate se está llevando a cabo y el gobierno desaprovechó la oportunidad para informar y educar a la opinión pública sobre asuntos de por sí complejos. Esta actitud fue defensiva y tendió a revelar lo menos posible, dado que el gobierno suponía erróneamente que toda información adicional sería utilizada en contra de la reforma. Dicha actitud bien pudiera ser el residuo, el remanente de una cultura política autoritaria que muchos piensan es parte del DNA del PRI. Permítanme referirme a los problemas y cuestiones que han surgido recientemente. Primero, el gobierno abandonó la opción de un régimen de licencias, mientras que el PAN lo convirtió en un aspecto central de su propuesta. Aparentemente el gobierno pensó que las concesiones no eran políticamente viables. En su lugar, planteó la adopción de contratos de utilidad compartida, una variante claramente inferior a los acuerdos de producción compartida.
La diferencia principal es que el título de propiedad del petróleo y del gas producido jamás pasan al contratista, quien recibe un pago en efectivo. Concedió esto como resultado del acuerdo con una parte de la cúpula del PRD. Fue a todas luces, creo yo, un error, pues siempre fue evidente que el presidente nunca obtendría el apoyo y el voto del PRD para su reforma energética. Como dice mi fuente, el Wall Street Journal, el gobierno tuvo que dar marcha atrás y actualmente negocia con el PAN posibles concesiones y o acuerdos de producción compartida. Ojalá que solo tengamos que esperar al final de la presente sesión del Congreso, a mediados de diciembre, para conocer los resultados de estas conversaciones, de estas negociaciones, necesariamente en lo oscurito. Los dos partidos probablemente transitarán de los contratos de utilidad compartida a los de producción compartida y ojalá a un régimen de licencias, inshallah. La propuesta original de impuestos y regalías estaba dirigida a Pemex y suponía una migración gradual de las asignaciones actuales a contratos de utilidad compartida. Revelaban oblicuamente los principales supuestos del gobierno, si bien incompletos, respecto a la configuración de los contratos de utilidad compartida. El régimen de impuestos y regalía tenía serias deficiencias técnicas y el gobierno tendrá que rediseñarlo una vez que se acuerde el régimen petrolero subyacente. Esto significa que la fase constructiva de la reforma se iniciará más tarde y que tomará más tiempo que el originalmente contemplado. Si el gobierno de México cuenta con un programa detallado de reforma y con estrategias de petróleo, gas natural y energía bien desarrolladas, se trata de un secreto muy bien guardado. En toda mi experiencia como funcionario público, nunca pude ver algo tan extraordinario como la manera como ahora se ha guardado ese secreto. Sin embargo, en ocasiones, cuando amanezco realmente de muy mal humor, dudo inclusive que el gobierno los haya siquiera diseñado. Como en el cuento de Hans Christian Andersen, bien pudiera ser que el emperador está desnudo, que efectivamente no hay un paquete de reformas, más allá de la reducción de restricciones constitucionales a la participación privada y a la competencia en la industria petrolera. Con lo que estamos lidiando es con un verdadero cambio en el régimen petrolero. La transición ordenada de un monopolio estatal de 70 años a una estructura más competitiva, con amplia participación privada, es un serio reto difícil de acordar y todavía más de instrumentar. Requerirá un esfuerzo sostenido y tomará tiempo. Involucra el rediseño de instituciones y la construcción de nuevas instituciones. Se tendrá que desarrollar y aprobar legislación secundaria. Tendrán que adoptarse nuevos marcos y procesos regulatorios. El cumplimiento y puesta en vigor de las nuevas reglas del juego es esencial. El desempeño de Pemex necesita mejorar radicalmente, para que la reforma sea exitosa. Estas no son tareas sencillas y no hay soluciones fáciles. Para desencadenar el cambio se necesita fortalecer a los mecanismos de mercado y adoptar formas más eficientes a todo lo largo y lo ancho del espectro de intervención estatal.
Muchos amigos y colegas en México ahora piensan que la reforma energética será la madre de las reformas del ciclo actual, algo que realmente lamento. Es posible que esto solo sea la reacción a lo que muchos conciben como una reforma fiscal fallida. Por lo contrario, siempre he creído y sigo creyendo el día de hoy que una reforma fiscal fundamental es la madre de todas las reformas si este país ha de crecer a un ritmo más rápido. Un aspecto central de la reforma fiscal es su interacción con el nuevo régimen impositivo del petróleo. Originalmente, las proyecciones de ingresos asociados a la reforma fiscal que fueron elaborados por la Secretaría de Hacienda suponían un incremento de 1.4 puntos porcentuales del PIB. Esto en el primer año, y un efecto acumulado de 2.9% a 2018. Dos terceras partes del ingreso adicional serían contribuidos por la propia industria petrolera. Este incremento paradójico negaba la aspiración que todos tenemos de reducir la dependencia de las finanzas públicas en la industria petrolera y de reducir la carga fiscal que ahoga a Pemex. El supuesto central de estos pronósticos de mediano plazo es un incremento en la producción de petróleo crudo de cerca de 500,000 de barriles diarios al año 2018. Este número, no tengo la menor duda, es más una aspiración que una proyección basada en evidencias. En una presentación a inversionistas realizada recientemente, Pemex presentó sus pronósticos de producción detallando la contribución de proyectos específicos. Sin embargo, el incremento neto de la producción queda sin atribuirse. Este no es un buen signo para un pronóstico a 5 años, a solo 5 años. Mi propia visión es que es más probable que la producción se mantenga estancada en torno a los 2,5 millones de barriles en este periodo. La ampliación de la inversión y de la producción de las empresas privadas será mucho más lenta de lo que el gobierno prevé y más cercana a la que creo yo que casi toda la industria petrolera percibe. Toma un largo tiempo pasar del inicio de la exploración a la primera producción. El Gobierno de México y Pemex han seleccionado 2 objetivos principales en relación a las actividades extractivas: la exploración y desarrollo de campos marinos en aguas profundas y ultraprofundas, así como de recursos de petróleo y gas no convencionales en el norte de México y en el área de Chicontepec. La verdad es que poco puedo agregar en este momento a lo que ya se ha señalado en el transcurso de hoy en la mañana sobre los retos complejos que se plantean tanto para el desarrollo de aguas profundas y ultraprofundas como para el desarrollo de los recursos no convencionales en el norte de México. Yo no tengo duda que ambos recursos van a ser desarrollados. La diferencia está desde luego en la velocidad a la que todo esto se dará y a la magnitud misma de la producción que será aportada por estos recursos. Quisiera concluir cuestionando lo que parece ser el consenso dominante en relación al objetivo último de la reforma petrolera de México, esto es, que la industria petrolera deberá ser la palanca del desarrollo económico, propiciando flujos importantes de capital. Desde luego en el pasado no lo ha sido. Creo que deberíamos ser más prudentes y ambiciosos a la vez. Las políticas y las estrategias petroleras deberán en todo caso no hacer daño. Tendrán que fortalecer la posición competitiva del sector manufacturero mexicano,
generando mayor empleo, ampliando y profundizando su plataforma de exportación, incrementando la productividad y promoviendo el desarrollo económico a largo plazo. El estancamiento secular de la economía mexicana, que ha durado más de 30 años, no se curará con un aumento rápido en la producción petrolera. Muchas gracias. Pues sí que estás pesimista, pero probablemente tengas razón. Voy a dar la palabra ahora a los comentaristas. En primer lugar, a Francisco Javier Salazar, quien es presidente de la Comisión Reguladora de Energía desde el año 2005 y presidente de la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía. Muchas gracias, Francisco Javier, te paso. Muchas gracias, Celia, y muchas gracias por la invitación a estar el día de hoy aquí con ustedes. Lamento mucho no haber podido estar en la mañana, pero por las conversaciones que he tenido antes de esta sesión, creo que ha sido muy interesante y que lo que podremos nosotros decir adicionalmente a lo que se señaló tanto por los expositores de la mañana y por lo que han dicho Francisco y Adrián, realmente pues queda poco margen. Sin embargo, déjenme hacer algunos comentarios que me parecen relevantes a partir de las intervenciones de ellos dos. Decía Alexis Carrel, Premio Nobel de Medicina, que mucha introspección y poca observación conducen al error, y más observación que introspección es lo que conduce a la verdad. Y me parece que esto es sumamente relevante para el desarrollo de política energética. Cuando la política energética está basada en todo menos en la confrontación con la realidad y con la experiencia de lo que ha ocurrido en otras partes del mundo, pues probablemente cometeremos muchos errores. Y de lo que se ha dicho del día de hoy aquí, yo quisiera resaltar dos cosas que creo que desafortunadamente no están muy presentes en el debate energético en México. El primer tema es la problemática que tiene los bandazos o la posibilidad que puede derivar de una mala política energética, los ciclos de políticas extremas que van de un lado hacia el otro. Esto que ha señalado Francisco me parece que es un riesgo importante y frente al cual yo creo que es importante tomar algunas medidas. Me parece que las medidas que hay que tomar para evitar este riesgo es, en primer lugar, una institucionalización de la política energética. En la medida que la política energética sea desarrollada por instituciones que no obedecen a ciclos políticos, sino que tienen una visión de largo plazo, creo que podemos evitar este problema. Otro elemento que me parece fundamental para evitar los bandazos es la gradualidad de la implementación en las políticas energéticas. Creo que cuando la política energética pretende implementar cambios drásticos de un día a otro, puede generar el espacio para reacciones también en la misma dirección, pero de efecto contrario. Entonces, me parece que es importante la gradualidad, la institucionalización, la flexibilidad me parece que es importante. Los reguladores normalmente estamos acostumbrados a que dos principios que tenemos que seguir es la estabilidad, pero al mismo tiempo la flexibilidad. La estabilidad en las políticas regulatorias no es incompatible con la flexibilidad. La estabilidad es para dar certidumbre, pero al mismo tiempo hay que tener la posibilidad de hacer cambios, y estos cambios me parece que hay que bajarlos a nivel de las instituciones regulatorias. Cuando se pretende dejar todo, y este es otro tema muy importante, cuando se pretende establecer todo a nivel legal y sobre todo a nivel constitucional, que podría ser un error gravísimo como sucedió en la ley de telecomunicaciones, o también aún a nivel de la ley secundaria, me parece que perdemos esta capacidad de flexibilidad y de responder a las condiciones cambiantes en el sector energético. Entonces, me parece que esto es muy importante. La casuística, además, en un sector que está caracterizado por distintas formaciones, por ejemplo, en el caso de los hidrocarburos, pues es fundamental que haya la posibilidad de esto.
Entonces, esto es una primera observación que me parece importante hacer. La segunda observación, otro de los grandes temas que a veces parece perderse de vista en México, es algo que señaló brevemente también Francisco y que tiene que ver con las empresas estatales siendo víctimas de la expropiación. Y me parece que esto es un riesgo que desafortunadamente podemos sufrir aquí en México, lo sufrimos de hecho, pero que por los temores que muchas veces tenemos a hacer de las empresas estatales, verdaderas empresas con políticas de transparencia, de rendición de cuentas y con la posibilidad también de emitir acciones y de poder capitalizarse en los mercados bursátiles, me parece que nos lleva a que con mayor facilidad hagamos de las empresas estatales víctimas de la expropiación. El temor que hay en este país muchas veces en tomar algunas medidas que hagan de las empresas estatales empresas que emiten acciones o que pueden cotizar en la bolsa, me parece que puede hacer que muy fácilmente estas empresas sean víctimas de la expropiación. Y finalmente me gustaría hacer un comentario en relación a lo que ha insistido durante mucho tiempo Adrián sobre el objetivo que debería perseguir la reforma energética en el país. Coincido con él en el sentido de que si la reforma al menos tuviera como objetivo el no causar daño, ya estaríamos logrando muchísimo. Y me parece que justo por eso el tema más importante es cómo podemos reorientar la discusión de tal manera que los objetivos principales de la reforma no sean necesariamente la atracción de inversiones o la atracción de recursos para el gobierno, sino la seguridad de suministro, la competitividad y la sostenibilidad. Me parece que en la medida que enfoquemos el debate en la consecución de estos tres objetivos, podremos alcanzar una reforma que sea mucho más sensata y que pues realmente responda a lo que deberían de ser los objetivos de la reforma energética, que dicho sea de paso, esos son los objetivos que se persiguen en las reformas energéticas en otras partes del mundo, no el objetivo que aquí en México perseguimos, que es, parece ser solamente generar más recursos para el Estado. Pues estos son algunos comentarios por el momento. Voy a dar la palabra ahora a Isabel Rousseau, profesora del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y quien tiene a su cargo desde 2009 el proyecto de investigación La industria petrolera mexicana hacia un mejor gobierno de petróleos mexicanos. Gracias, Isabel. Muchas gracias, Celia. Bueno, en ese caso no voy a hablar tanto de México, sino que mis comentarios van dirigidos más específicamente a Francisco Monaldi, es decir, a la ponencia sobre América Latina, ¿no? Yo quisiera hacer, respecto a esa ponencia, dos comentarios. Uno tiene que ver más con la presencia de esos tres países, Venezuela, Brasil y México, en el mercado petrolero a nivel mundial. Y el segundo tiene que ver con la tesis que tú desarrollas sobre los ciclos de inversión y de expropiación. El primer comentario, bueno, surge en relación con la primera transparencia que tú enseñaste sobre el colosal potencial de América Latina en hidrocarburos, principalmente en petróleo. Y respecto a eso quisiera precisar lo siguiente, que sí es cierto que América Latina constituye quizás hoy en día la región más abundante en hidrocarburos del planeta. Sin embargo, como tú lo señalaste, más del 80% de las reservas de petróleo de la región están concentradas en Venezuela, ¿no? Las reservas después siguen Brasil y México, pero evidentemente las reservas de Venezuela son más de 20 veces mayores a las de Brasil y a las de México. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que Venezuela es el único jugador a nivel regional que en ese momento tiene un verdadero peso mundial en la geopolítica de los hidrocarburos, ¿no?
Y mientras el petróleo va a seguir siendo un recurso de alto valor, lo que va a ocurrir en Venezuela va a seguir siendo relevante para el mercado petrolero a nivel mundial. Ahora, tratando de hacer brevemente un pequeño mapa de esos tres países, cómo se sitúan en el mercado petrolero mundial, se podría decir que, como tú lo mencionaste hace un rato, Venezuela, evidentemente, con las reservas que tiene y el consumo, relación reservas-consumo, puede cubrir su consumo interno actual por cientos de años, ¿no? Y la importancia del petróleo como energético se va a acabar mucho antes de que se acaben las reservas de Venezuela. El problema de Venezuela es su debilidad institucional, es su mayor problema, y quizás también está ligado a la gran abundancia de sus recursos. Y seguramente, como siempre lo ha hecho, casi desde el inicio, ese país va a seguir utilizando el petróleo para tener una influencia en la región mucho más superior, muy superior a la que le permite tanto el tamaño de su economía, de su población y también de su poder militar. En el caso de Brasil, hay escenarios muy optimistas por la incorporación importante de reservas recientemente por el presal, pero evidentemente son muy menores en relación con las reservas que incorporó Venezuela en la faja del Orinoco. Ahora, el papel de Brasil en el mercado petrolero mundial va a ser definido por lo siguiente. Es difícil que en un corto plazo Brasil se perfile como un exportador importante por la magnitud de su mercado interno creciente. La relación reservas-consumo lo coloca en ese momento atrás de Ecuador, atrás de México, atrás de Colombia e incluso atrás de Perú. Probablemente a mediano plazo sí podría ser un exportador importante. Es más, la Agencia Internacional de Energía prevé, y lo prevé con cifras mucho menos optimistas que las del gobierno de Brasil o del mismo Petrobras, que Brasil podría convertirse en el sexto exportador mundial de crudo en 2035, con una producción de 6 millones de barriles diarios. Hoy es bueno, número 13. Ahora, es cierto que también por el presal la presencia internacional de Petrobras decrece, porque está vendiendo muchos de sus activos afuera para concentrar sus recursos en el presal. Y tercer punto es que podría seguir como un modelo organizacional como lo está haciendo hoy en día. Sin embargo, las tendencias hacia un nuevo control de Estado en el presal pueden disminuir la importancia de su modelo organizacional para otros países productores. En el caso de México, pues su tendencia actual es la de dejar de ser un exportador de importancia. Incluso algunos escenarios prevén que podría terminar siendo un importador neto si no logra revertir la decadencia de su industria petrolera. Es probable que se logren descubrimientos significativos costa afuera y en lutitas si se logra destrabar el marco político institucional que inhibe la inversión privada, pero también estatal, ¿no? Y como lo señalaba Adrián Layou, eso va a tomar evidentemente mucho tiempo antes de que haya una producción significativa, es decir, que de alguna manera México va a quedar un país con un nivel de exportación muy menor. Y los demás países son jugadores menores en el mercado petrolero mundial, los demás países de la región, por supuesto. Ahora, si los Estados Unidos vienen a ser exportadores netos de crudo por la producción de shale oil en gran cantidad, Venezuela y México, si es que México sigue siendo un exportador neto, tendrán que buscar otros mercados, otros compradores, clientes.
y seguramente tendrán que mirar hacia los mercados asiáticos. Ahora, yo creo que Venezuela en ese momento tiene una ventaja sobre México en el sentido de que ya está diversificando, ha diversificado sus mercados de exportación y está exportando aproximadamente, yo creo que son 400.000 barriles por día a China. Las cifras de PDVSA son mayores, pero son pues cuestionables, ¿no? Y en cambio, en México tiene una dependencia total de sus exportaciones hacia los Estados Unidos, ¿no? Y el otro punto es la presencia y el rol de las empresas creciente, de las empresas asiáticas en la región y en particular de las chinas. Hay mucha presencia de las compañías chinas en Venezuela, en Ecuador, en Argentina y en menor medida en Bolivia, en Brasil. El petróleo en Venezuela es la piedra angular de la relación China-Venezuela, por lo que se mencionó, y América Latina se ha convertido en un nuevo escenario después de África para garantizar acceso a reservas y también suministro a futuro de commodities, y en particular de crudo, ¿no? Y de alguna manera eso representa evidentemente un desafío para las compañías norteamericanas. A mí, y es un poco la pregunta que te tendría, ¿podrías hacer algunos comentarios acerca de la presencia de las empresas chinas en América Latina? Porque creo que es un tema bastante importante que sería bueno abordar aquí. El segundo comentario, bueno, es sobre la existencia de los ciclos de inversión y de expropiación, nacionalización, que en la industria del petróleo y del gas en América Latina durante por lo menos las 2 últimas décadas. Entonces, cuando presentas eso, recurres a ciertos parámetros propios del sector que determinan los incentivos y el comportamiento de las empresas y de los gobiernos y su desempeño en términos de producción y de inversión. Y en particular, tal como lo explicaste aquí, mencionas que los periodos de precios bajos o de reducción de reservas propician la apertura o liberalización del sector y, en cambio, que los periodos de renegociación de contratos coinciden con el fin de ciclos de inversión exitosa y que las nacionalizaciones ocurren durante los periodos de auge del precio del petróleo. Eso me parece interesante. Sin embargo, no abordas algunos otros factores. Por ejemplo, el papel de la ideología y de la naturaleza de los partidos que llegan al poder en un momento dado en un país. Tal como tú lo planteas y tal como lo entiendo, parece ser indiferente que llegue al poder un jefe de Estado o un partido con una orientación ideológica liberal o nacionalista, ¿sí? Según entiendo, pareces pensar que, a fin de cuentas, las características del mercado, inversiones, precios, etcétera, van a prevalecer y a determinar la opción y la opinión del Ejecutivo, ¿no? Ahora, tú eres venezolano. ¿Crees que si en 1998, en diciembre de 1998, hubiera sido electo un presidente distinto a Hugo Chávez, de corte más liberal, hubiera sido igual de nacionalista en lo del petróleo que Chávez? ¿Hubiera también modificado de la misma manera los contratos que se establecieron en los 90s? La misma pregunta para Evo Morales, por ejemplo, ¿no? Y entonces, si tu respuesta es afirmativa, eso quisiera decir que uno es nacionalista en el petróleo, no por convicción ideológica, sino más bien porque son presentes los incentivos que representan en un momento dado ciertas condiciones económicas ligadas a la exploración y a la producción, ¿no? Un poco lo mismo, o sea, con la huelga, por ejemplo, que hubo en 2002, 2003, de PDVSA, de los empleados de PDVSA en contra del gobierno de Chávez. ¿No crees que eso ha radicalizado también la actitud de Chávez y lo incentivó para retomar un control implacable de la empresa, de la industria? O sea, son datos que pues me parece difícil obviar, ¿no?
porque pues en 2001 la nueva ley de hidrocarburos sí tenía algunos rasgos expropiadores, pero seguía siendo muy liberal en el gas natural, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo explicarías el caso de México, por ejemplo, que se ha quedado anclado al nacionalismo petrolero, en contradicción aún con la política de apertura que ha llevado a cabo en el resto de sus actividades económicas? ¿Es solamente porque hubo un mega yacimiento tal como Cantarell, o también hay otros componentes más ideológicos, digamos, ¿no? Y por otro lado, por lo menos aquí no consideras tanto la parte institucional, es decir, desde la historia propia de la construcción de las instituciones petroleras, de las industrias, hasta la debilidad institucional que puede existir, ¿no? Y que son elementos que pueden intervenir en las decisiones de los gobiernos. Entonces mi pregunta sería, para no extenderme, ¿cómo integrarías esos elementos en tu análisis? Porque me parece que pues sí es difícil dejarlos de lado totalmente. Sería todo. Doy la palabra por último, muchas gracias Isabel, a Raúl Ibas, quien tiene una larga experiencia en Pemex, una larga experiencia en la Secretaría de Energía y es actualmente socio de Energea. Muchas gracias Raúl por acompañarnos hoy. No, pues muchas gracias Celia, y gracias a los organizadores y una felicitación a los ponentes. Me disculpo igual que Paco por otras obligaciones que no me permitieron estar en todo este seminario que se ve que ha estado muy interesante. Yo abriría mis comentarios retomando también lo que decía Paco, de que corro el riesgo de ser muy introspectivo según las indicaciones que me dieron y enfocarme pues en las posibles implicaciones de todo esto hacia lo que vemos a México, sobre todo a partir de los comentarios de Adrián, y abriría usando su frase, digamos, me voy a enfocar a comentar brevemente lo que considero 4 dilemas estratégicos que plantea de alguna manera Adrián en su ponencia, partiendo de la premisa de que sí creo que una reforma es necesaria. O sea, estamos en una situación donde no se mueven las cosas en ningún sentido, pero también que la reforma que tenemos enfrente pues es imposible de calificar porque es una caja negra hasta este momento. Entonces, en ese sentido, los 4 dilemas en los que me hace pensar la presentación de Adrián y de Francisco, en alguna medida viéndonos con algo de perspectiva, serían los siguientes. El primero es ¿qué implicaciones tiene esto en materia de seguridad energética? ¿Qué implicaciones tiene el planteamiento en materia de petrolización de las finanzas públicas? ¿Qué implicaciones tiene en torno a la forma en la que el gobierno va a balancear o el Estado mexicano se va a comportar a futuro, encontrando un balance entre lo público y lo privado para hacer las cosas? Y finalmente, los dilemas en términos de eficiencia. Y los ordené de esa manera porque van de más sencillo a más complejo. El tema de la seguridad energética, pues básicamente hay un cambio brutal en los mercados energéticos por lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos ahora se vuelve, antes estábamos en una situación más cómoda porque les dábamos la materia prima, importábamos la gasolina y el gas, pero ahora pues ya no les vamos a vender la materia prima, solamente vamos a importar la gasolina y el gas y vamos a exportar a otros mercados, fundamentalmente en Asia, lo que haya de excedentes petroleros, que dependerá del éxito que haya en la plataforma, que es un tema a revisar. Y entonces hay una serie de cosas que se tienen que resolver. De entrada, el viejo mercado del crudo maya pues va a dejar de existir como lo entendíamos ya. Era de por sí una entelequia extraña ahora que estábamos haciendo no maya sino maya-like, pero ya con esto pues digamos el peso y la existencia de un crudo insignia mexicano tenía ciertas ventajas en precio que a la hora que salgamos a posicionar el crudo en mercados más indefinidos, pues va a representar una serie de retos que pueden tener un costo, digamos. Ahora, ¿cómo atender los retos que todo esto plantea? Pues se tienen que hacer muchas cosas. Digamos, la capacidad de exportación
existe algo en Salina Cruz, pero pues hay que repensar completamente cómo vamos a estructurar nuestro sistema de oleoductos y cómo nos vamos a preparar para eso. El tema de que ya no va a ser soslayable la situación, sobre todo por la oferta de crudos ligeros, las necesidades de mezclar crudos en México. Hemos sido como muy tajantes en que en México se consume petróleo mexicano, pero con la variedad de crudos que está habiendo, pues el reto que esto le está poniendo al sistema de refinación es brutal. Explica, no toda, pero un porcentaje interesante de las brechas de eficiencia propiamente del Sistema Nacional de Refinación, y entonces tenemos que repensar eso y terminar pues un programa que empezó Adrián y que sigue alargándose, que es el tema de la configuración o reconfiguración del Sistema Nacional de Refinación para prepararnos a todo esto. Ahora, con todo y que estas son cosas muy complejas, pues se dará de una o de otra forma, más lento, más rápido, y no debería ser un problema tan grande si se atiende, ¿no? La experiencia reciente ha sido que vamos soslayando y soslayando, y digamos, uno de los temas que sería importante ver una vez que se plantee ya el detalle de la reforma energética, pues es qué vamos a hacer con estas cuestiones. El segundo tema es el del dilema de las finanzas públicas, ¿no? Mucho el discurso ha sido queremos que no se petrolicen las finanzas públicas y se le extrae, pero sin embargo, lo mencionaba brevemente Adrián, el planteamiento de política pública que está en el paquete económico pues es de un incremento en la dependencia de los ingresos petroleros. Los ingresos petroleros pasarían del 7 al 9.2% del PIB de aquí al 2018, según la proyección, basados en que la plataforma petrolera vaya de 2.6 millones de barriles a 3.08, y que las exportaciones se incrementen casi 50% de 1.17 a 1.7 millones de barriles por día, lo que se antojan objetivos bastante complicados. Y todo esto, el peso de todo este resultado está basado en un incremento notable en la inversión privada en el sector petrolero, porque en las mismas proyecciones se establece que la plataforma de inversión de Pemex permanece constante en 2% del PIB. Entonces, producir mucho más con campos que declinan y con una plataforma o con un monto de inversión fijo, se ve complicado. Y el tema está ahí en los contratos incentivados o los nuevos contratos que deberían producir estos 500,000 barriles adicionales, que no se ve muy sencillo. Y además con una limitación en los planteamientos que hasta ahora se conocen sobre la forma de gobierno de la propia empresa petrolera, porque igual si se reestructuraran ciertas cosas en Pemex se podría pensar, pero la parte de Pemex, por lo que se ve hasta ahora, no hay un planteamiento cuando menos similar o proporcionalmente tan radical como el que hay en materia de apertura. Entonces, pues eso se ve también como difícil de alcanzar, y habrá que ver cómo se resuelven este reto en los planteamientos de política pública que conozcamos si se aprueba la reforma constitucional. El tercer dilema que mencionaba yo ya es un tanto más complejo, que es este equilibrio entre lo público y lo privado. Y ahí es donde veo yo muchas cosas que están, donde lo que se mencionaba hace un rato de la ideología y demás se mezcla. La oferta política está basada en que no haya una privatización de activos, hay toda una discusión sobre el término privatización y una satanización del mismo, y entonces unos dicen que unos son privatizadores y los otros que no, usando conceptos diferentes de privatización, y es básicamente un diálogo de sordos, ¿no? No tenemos una discusión seria sobre qué es lo que verdaderamente queremos que haga o no haga el Estado en esta materia. En el imaginario colectivo uno prevé que las expectativas del público son hacia una participación dinámica, activa, eficiente de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad en los mercados petroleros, pero para que puedan participar de esa manera, pues tendría que haber, digamos, el funcionamiento de un mercado, pero requiere que los participantes sean iguales, y la figura del organismo público descentralizado pues no cuadra con la de una sociedad anónima de propiedad privada, ¿no? Y hacer el balance entre esas dos cosas no es nada
no es nada sencillo. Entonces, yo creo que aquí quien ha estado sobre todo omisa en la forma en la que ha abordado el tema es la izquierda en México, que son los que pudieran en determinado momento ser campeones de una idea de una empresa pública más eficiente, etcétera, pero en la negativa a sentarse a discutir, pues ese diálogo no está presente en ningún lado, y entonces no sabemos qué es lo que vaya a resultar. Las experiencias donde han convivido organismos públicos con empresas privadas en el pasado no son muy buenas. Y el tema está bastante ausente. Hay mucha referencia a la necesidad de flexibilizar y demás, pero en los temas sustantivos, pues todos los modelos de control permanecen, el techo presupuestario permanece, entonces no se puede ver todavía qué es lo que va a pasar en materia de la empresa, y es difícil pensar que pueda haber un repunte de el desempeño de Petróleos Mexicanos, si no hay un planteamiento con la audacia administrativa que tiene la propuesta de apertura. Probablemente también al propio nivel constitucional sería necesario pues separar las actividades productivas del Estado de las actividades regulatorias y someterlas a regímenes diferentes, y no todo en una sola bolsa como lo tenemos hoy en día, que genera unos problemas de control y de eficiencia terribles. Y finalmente el último punto que menciona Adrián hacia el final de su ensayo es el tema de la eficiencia, y digamos el sector energía pues es obviamente uno de los elementos clave, digamos, para el funcionamiento articulado, y hasta ahora la estrategia había sido mitigar o aislar al resto de la economía de los problemas de eficiencia por la vía de la política de precios. Se establece una política de precios que toma referencias internacionales, y lo que vemos pues es que la ineficiencia de las empresas no se traslada tan automáticamente al sector, porque pues se les protege por la vía de una regulación de precios que hace que una entidad como Pemex Refinación solita pues pierda más dinero que lo que ganan todas las empresas del índice de precios y cotizaciones de la bolsa en algún año de referencia. O sea, es un esquema que hasta ahora ha aislado. Entonces, el impacto en eficiencia propiamente de la reforma pues tiene que ver a oportunidades, algunos eslabonamientos perdidos y demás, pero en la parte sustantiva yo no veo que el Estado mexicano esté a punto de abandonar, sobre todo porque el desgaste político que va a implicar sacar la reforma va a generar cautela en liberar cuestiones adicionales, y no veo al Estado mexicano preparado para una flotación libre de precios, digamos, que requeriría el estar en un mercado operando normalmente. Entonces, pues este enfoque necesariamente será gradual. Yo creo que se irán liberalizando precios de ciertos productos, sobre todo se le va a dar más flexibilidad a los sectores industriales que no tienen la misma presión política que los sectores de alto consumo, y ahí el Estado tendrá que hacer algunos malabares para ir gestionando, digamos, este proceso de apertura, pero los impactos en eficiencia por esa vía serán limitados. Por lo tanto, lo que yo vería es un esquema donde sí puede haber una contribución, no tanto en la plataforma y demás, pero sí en el fenómeno de atracción de inversión, que habrá que ver, dado que van a seguir altamente regulados los sectores, pues que esa atracción de inversión no sea por la vía de disipación de renta, sino que sea efectivamente para que lleguen inversiones a los proyectos más rentables. Pero el dilema, digamos, que enfrenta el gobierno, si logra tener el éxito que yo creo que es un evento de muy alta probabilidad en la reforma constitucional, pues es ir resolviendo todas estas cuestiones en la política pública y poder tener un debate ya más serio una vez que nos quitemos el fantasma de la inconstitucionalidad encima, una discusión más seria para atender toda esta problemática que no es sencilla, y como se mencionó aquí por otros ponentes, no es un tema que se pueda resolver de un día para otro, sino que tendrá que tener una gradualidad que tendremos que ver cómo se plantea. Antes de regresar la palabra a los ponentes de la tarde, ¿alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta? Ajá, Pedro Haas. Pues es un tema al que regreso una y otra vez, pero me parece que es muy central.
y tiene que ver con cosas que, en fin, todos los ponentes discutieron aquí. ¿Qué es lo que estamos debatiendo realmente a la hora de discutir esta reforma energética? Yo no creo que estemos debatiendo un mundo ideal en donde si hacemos una reforma de repente va a amanecer más bonito y nuestros hijos van a sacar mejores calificaciones y nuestros chistes van a ser mejores. Yo creo que la izquierda y la opinión pública en México tienen un argumento. O sea, los ejemplos de desregulación de mercados en México, como las telecomunicaciones que hicieron al hombre más rico del mundo, como las carreteras concesionadas, como la banca, o sea, esta sensación de que privatizamos las utilidades y socializamos las pérdidas. O sea, tenemos una experiencia regulatoria compleja y que si la aplicamos al petróleo, a la escala del petróleo, bueno, pues yo no sé, ¿no? Digo, ya el hombre más rico del mundo, que será de la galaxia, del sistema solar, ¿no? Por otra parte, la izquierda plantea que con unos polvos mágicos, que no sé cuáles son, cosa de nombrar gente adecuada y con buenas intenciones, vamos a Pemex y a la CFE y maravillosamente lo que no se ha arreglado en 40 años se va a arreglar, ¿no? Yo creo que las dos cosas son ciertas, o sea, vamos a tener que comprar, mi opinión es que hay que comprarse el riesgo de la reforma, porque sin reforma no hay posibilidad de que Pemex se transforme. La única posibilidad de que Pemex se transforme es a través de un riesgo competitivo, como le pasó a los españoles a la hora de entrar a la Unión Europea. Al mismo tiempo tenemos que estar conscientes de la postura de la opinión pública. La opinión pública piensa, por definición, que todo esto está plagado de corrupción y va a estar plagado de corrupción. Empezamos no de cero, sino de abajo de cero, y por lo tanto tendremos, como decía Paco Salazar, que crear instituciones y procedimientos que garanticen una transparencia absoluta. Y eso me lleva a un tema que menciona Raúl Livas, y que es, pues no sé cómo traducirlo al español, perdón por la gringada, pero el self-restraint. O sea, el hecho de que nos encanta dosificar y cambiar y arreglar, esas cosas nunca acaban bien. Si empezamos a que, bueno, yo en el primer concurso de bloques nos gustaría que ganara un gringo y un europeo, y después pues un europeo y un oriental, y después una empresa estatal, y ahí lo vamos arreglando, eso no funciona. O sea, tiene que ser un proceso de una transparencia absoluta que poco a poco le vaya dando a la opinión pública la confianza de que esto está hecho de una manera que no está diseñada para beneficiar a X, Y o Z persona. ¿Somos capaces de hacerlo? No lo sé. Hasta ahorita, la verdad, el récord no es perfecto. Yo coincido con Isabel Rousseau que el caso de Venezuela es interesante y que el advenimiento del chavismo no es independiente de lo que pasó en la empresa petrolera. En 1976, Venezuela tenía un ministerio de Energía y Minas verdaderamente competente. Para el año 2000 el ministerio estaba desmantelado, PDVSA le quitó todas las atribuciones. En el año 2000, PDVSA y Pemex producían la misma cantidad de petróleo, más o menos de la misma calidad, y PDVSA pagaba la mitad de impuestos que Pemex. Quiere decir que el que expropió a quién fue PDVSA, expropió al Estado, antes de que el Estado expropiara a PDVSA. Entonces, en este país, las autoridades fiscales, don Antonio Ortiz Mena, sabiamente le quitó todo el dinero a Pemex y luego se lo daba a cuentagotas. Si vamos a cambiar ese sistema por otro sistema, tenemos que estar seguros
de que no vamos a caer en la situación inversa que fue en la que cayó Venezuela y que llevó a la situación que hoy conocemos. Y finalmente, el petróleo fácil de México se acabó y por lo tanto los ingresos fiscales, provengan estos de Pemex en el futuro o de las nuevas inversiones o del sector privado, van a ser muy distintos a los recursos fiscales anteriores. Entonces, también ahí nos estamos preparando para unas expectativas económicas que igual van a ser muy distintas a lo que a este futuro color de rosa que nos estamos preparando. Y ya sobre el downstream ya ni opino, porque ahí sí mi opinión es que no va a haber absolutamente nada, porque la complejidad es infinitamente más grande que en el sector de exploración y producción. Muchas gracias. Sí. Dos de aquí. Este joven, sí. Bueno, está bien. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Wilber Jiménez, de la Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, me parece muy interesante los puntos que han tocado. Y uno de ellos, pues, del doctor Monaldi, versa sobre que América Latina finalmente es una región que le apuesta mucho al subsidio en las gasolinas, los cual contraviene pues al mismo desarrollo social. Pero al mismo tiempo habría que reconocer que América Latina es uno de los mayores importadores de gasolinas y de petroquímicos. Entonces, ¿cuál sería la estrategia que en este caso debería adoptar el gobierno mexicano para revertir reducir esta dependencia de gasolinas y a su vez poder reducir esta carga excesiva de subsidios que finalmente benefician a los que más tienen? Y dos, el quid de la reforma energética parece que atiende más a una necesidad de alcanzar una producción de 3 millones de barriles diarios, más que garantizar la misma seguridad energética. Al respecto, parece que se obvia la política alemana denominada Energiewende, en la cual pues Angela Merkel se ha metido en un lío de alguna manera con sus pares ingleses, en tanto que, bueno, Alemania está apostando por las energías limpias, es decir, por un régimen de transición energética que vaya de los combustibles fósiles a las energías limpias. Y al respecto, pues bueno, he tenido la oportunidad de leer algunos artículos de la institución que representa el doctor Andreas Layuz, donde pues no son muy benevolentes con este tipo de estrategia, por lo menos en la parte alemana. Entonces, mi pregunta es, una vez alcanzando el tope de 3 millones de barriles diarios, ¿cómo México podría abrir nuevos mercados, tomando en cuenta que Estados Unidos está aumentando su producción? Y a su vez, yo quisiera establecer un ejemplo en mis prácticas profesionales dentro de PMI Comercio Internacional, que determinadas empresas europeas estaban interesadas por un tipo de crudo. Sin embargo, pues Pemex dijo, no, pues no te los podemos vender porque las características químicas no corresponden al tipo al tipo de procedimiento que tus refinerías procesan. Entonces, ¿cuál sería la estrategia entonces para abrir nuevos mercados tomando en cuenta estas complejidades del oficio? Muchas gracias. Dos. Esta y esta. A menos de que haya alguna. Miriam está por allá. Sí. Buenas tardes. Si no le das la palabra, te la va a topar. No, ahorita se la doy. Yo sí quisiera hacer un extrañamiento, porque llevo 2 sesiones, la de la vez pasada y esta todo el día, en que no he oído una palabra de electricidad. Es decir, es una reforma energética, no es una reforma de hidrocarburos. Entonces, inclusive, como la mayor parte de ustedes saben, en la energía final, en la utilización de energía, es 40%, en términos muy generales, pero casi en todos los países, 40% es electricidad, 40% va a transporte y un 20% en varios, más o menos. Entonces, aquí falta algo
que no está ligando una cosa con otra. Pero lo que sí es importante, sé que se llamaba petróleo y gas, lo sé, estoy consciente, pero tanto antes como ahora, es decir, no puede ser, porque en el WEC, World Energy Council, en los últimos 4 años tienen un índice que se llama Índice de Sustentabilidad, en donde son 3 patas de esta política. Uno es asegurar la energía. La segunda es lo que se llaman el equity, no sé qué, es decir, que sean precios accesibles a la gente. Y el tercero es el cambio climático. Obviamente están metiendo todo, es decir, electricidad, todo lo que se puede producir. Y entonces México, de un país de 96, es decir, lo tienen como hace 3 o 4 años para acá. El año pasado, en el 2012, tanto en seguridad energética como en el equity, México está en los mid-50s, en los mediados de los 50s. Pero en ambiente está en el 88. Entonces, de esto nunca he oído hablar nada porque obviamente está relacionado toda la energía en la producción de energía. Y entonces, o le cambiamos el nombrecito o hacemos una reforma energética. Es más, los reto a que busquen en el pacto la palabra electricidad. Gracias. Gracias. A Miriam Bulsán, sí. Muchas gracias. Una pregunta muy puntual para Francisco Monaldi. En este momento México ha buscado modelos a seguir en la experiencia latinoamericana y se habló de un momento de Brasil y después de Colombia, pero durante los últimos meses me he dado la tarea de estudiar las ventajas y desventajas que tuvo la apertura petrolera en Venezuela y me gustaría que nos comentara cuáles son las lecciones posibles de esa apertura. Sería todo, gracias. ¿Quién va primero? Bueno, como tenemos poco tiempo, voy a tratar de ser breve. Agradezco mucho los comentarios y las preguntas. Los comentarios de Isabel yo creo que están exactamente en el punto clave. No me dio tiempo de incluir ese tipo de aspectos, pero sin duda son importantes. Pero quisiera resaltar cómo yo creo que la ideología y las instituciones, si bien importantes, son de segundo orden en importancia en entender lo que ha pasado en el sector petrolero en América Latina. En primer lugar, el aumento de precios llevó a cambios parecidos a los que ocurrieron en América Latina en muchos lugares del mundo, incluyendo Alberta, Alaska. Sarah Palin expropió, cambió las reglas del juego en Alaska, o sea que a una republicana de derecha, digamos, actuó parecido a Hugo Chávez, ¿no? De hecho, un titular del New York Times que me gustó mucho fue el premier de Alberta, Ed Stelmach, el día que subió las regalías, dijo, I'm not a communist like whatever is his name in Venezuela, ¿no? Tratando de obviamente distinguirse de Hugo Chávez, pero haciendo algo parecido. Sin duda la ideología es importante y no la podemos soslayar, pero es muy importante también entender que Hugo Chávez hasta el año 2004 no tocó a las empresas petroleras ni con el pétalo de una rosa. Es más, precisamente por el paro petrolero, él se apoyó en las empresas privadas durante todo ese periodo porque los privados fueron los únicos que siguieron produciendo, las transnacionales fueron las que salvaron a Chávez durante el paro. O sea que eso es bien importante entenderlo. El caso de Bolivia, por ejemplo, ciertamente la ideología fue importante, pero ahí uno ve cómo la causalidad viene de los dos lados. Es decir, el pueblo boliviano, dado el éxito de la apertura gasífera de Sánchez Lozada y el hecho de que no se estaban extrayendo las rentas, el pueblo boliviano empujó a que salieran de los gobiernos que no estaban dispuestos a cambiar las reglas del juego, empujó a la elección de Evo Morales, más que es casi al revés la causalidad. Es decir, el éxito gasífero trae a Evo Morales. El éxito gasífero combinado con los precios altos trae a Evo Morales más que... o sea que, y lo mismo pienso yo un poco la evolución de Hugo Chávez, por ejemplo, ¿no? En contraste con Ollanta Humala en Perú, por ejemplo, que no ha tomado la misma dirección. Pero por supuesto que la ideología es importante, por supuesto que las instituciones, y podría elaborar largo sobre eso, pero no...
no tengo tiempo. Quería comentar sobre el comentario de Pedro Haas, que en el almuerzo ya tuvimos una diferencia sobre la interpretación de Venezuela y la seguimos teniendo. Creo que él ha comprado completamente la versión de Juan Carlos Bové y Bernard Mommer de la historia de Venezuela, que tiene partes correctas, pero incompletas, y buenas partes falsas, ¿no? Lo de que PDVSA expropió al gobierno versus Pemex, esto es una discusión que creo que es muy simplista. Pemex tenía Cantarell, que producía 2.2 millones de barriles, PDVSA no tenía nada parecido a Cantarell y no podía pagar los mismos impuestos si quería subir la producción, que es lo que estaba tratando de hacer PDVSA. Dicho esto, estoy de acuerdo con que PDVSA era un Estado dentro del Estado, muy poderoso, se autorregulaba y decidía cuántos impuestos pagaba, y eso ciertamente propició de alguna forma el surgimiento de Hugo Chávez, pero fueron los precios bajos más que la actitud de PDVSA. Esto es de tercer orden comparado con los precios bajos para explicar la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela, dada la dependencia del petróleo que tenía Venezuela. Y finalmente quería, porque quiero que tengan chance de hablar los demás, las lecciones de la apertura petrolera en Venezuela. Una de ellas es no tratar de meter una reforma por debajo de la alfombra, ¿no? PDVSA, precisamente, la PDVSA todopoderosa, logró que la Corte Suprema reinterpretara una cantidad de cosas en la ley para meter unos contratos de servicio de riesgo compartido o de utilidades compartidas que eran de dudosa constitucionalidad. Y similarmente empujó un poco lejos la interpretación de la ley. Decía que PDVSA tenía que tener control de los proyectos de la faja, y ellos interpretaron como control una participación minoritaria con una acción dorada que tenía un comité de control a una serie de cosas. Bueno, eso hizo muy vulnerable las reformas de Venezuela a la reversión, porque desde el principio fueron cuestionadas por la izquierda venezolana, y de hecho buena parte del equipo que llegó a Hugo Chávez al poder, del equipo petrolero que asesoró a Hugo Chávez en su llegada al poder, es el grupo de gente que se había opuesto a la apertura petrolera y que habían advertido que le iban a revertir, ¿no? Entonces, en ese sentido es como que López Obrador llegara al poder y revertiera toda la reforma petrolera mexicana. En ese sentido, creo que es muy sano que México esté haciendo las cosas empezando por una reforma constitucional y logrando cierto consenso. Y ahí voy con los comentarios de mi tocayo, que creo que entendió, que expresó mejor que yo las conclusiones de lo que yo traté de decir sobre lo que podía interpretarse en México, que es muy importante todo este tema de la institucionalidad, de la credibilidad, pero también de un cierto nivel de consenso político. Y yo entiendo, he escuchado varias veces aquí en México que el PRD o las facciones más a la izquierda no van al final a negociar ningún consenso, y entonces al final va a haber que pasar la reforma sin ese apoyo. Pero ciertamente, mientras más se logre un consenso social nacional sobre las reformas, más estas reformas van a ser estables en el tiempo y se puede construir una institucionalidad mejor. Si no, creo que pueden ser muy débiles, y al ser interpretadas como débiles por los inversionistas, si los inversionistas piensan que les van a pasar un referéndum revirtiéndoselas, o que puede ganar la izquierda y revertir las reformas, el efecto de las reformas va a ser mucho menor, y ellas mismas se van a limitar. Muchas gracias, Francisco. Hace poco estuve en una reunión en la que un amigo mío se levantó y dijo que como todos estamos de acuerdo, y la verdad es que me hizo ver con toda claridad que en este país, en materia petrolera, estamos divididos por la mitad, y que hay que tener eso muy en cuenta, y que la construcción de un consenso pasa a través de la deliberación, no a través de guardar cerca del pecho lo que va a ser la reforma. Y eso me lleva al punto de Kenneth. Efectivamente, hemos hablado aquí poco de electricidad, y confieso y peco de petrocentrismo, no solo yo, algunos más, pero también tiene que ver con el hecho de que el gobierno ha sido particularmente parco en siquiera enunciar qué es lo que quiere hacer con el sector eléctrico. Yo coincido contigo y creo que si hay una reforma efectiva en el sector petrolero, a corto plazo, bueno, va a ser difícil, pero a corto plazo va a ser la más importante de todos. Hoy en día el sector eléctrico requiere de una reforma fundamental.
y en ese sentido, no solo para el largo plazo, sino también para temas de muy corto plazo. Y perdón por el petrocentrismo. Ahora, quisiera también mencionar que empiezo a percibir una cierta fatiga de reforma. Hemos estado discutiendo todo esto a niveles relativamente abstractos, dirían algunos, vagos, otros, y la verdad es que sí empieza a haber esa fatiga política antes de aprobar la primera fase de la reforma petrolera, que son los cambios constitucionales, y sin haber siquiera iniciado propiamente el proceso de reforma energética. Entonces sí me preocupa que empiezan a haber algunos síntomas de fatiga, y eso lo único que nos dice es que mucha gente pensaba que esto iba a ser un proceso rápido y tajante, y la verdad es que va a ser un proceso mucho más lento. Ahora, lo que sí creo que tenemos que tener muy en cuenta es que hay franjas importantes de la opinión pública que tiene temores reales, lo que señalaba Pedro Haas. O sea, otros procesos similares, el cambio estructural en otros sectores de la economía mexicana no han sido particularmente gloriosos. En algunos casos, no solo hemos privatizado, sino que hemos desnacionalizado. En otros casos, hemos querido introducir competencia y hemos creado monopolios privados, y hoy en día los riesgos de generar monopolios privados, quizá más regionales, en materia petrolera no son pequeños. Entonces, creo que sí hay muchas otras fuentes de temor, pero creo que hay que reconocerlas, y lo que más me sorprende es que hasta ahora no se han hecho planteamiento alguno sobre los salvaguardas para ese tipo de deformaciones que pueden surgir del proceso de privatización. En relación a los subsidios, coincido totalmente, no hay nada peor que un subsidio generalizado. Efectivamente, quienes más son los subsidios generalizados, sobre todo en materia de energía, tienden a ser terriblemente regresivos, y creo que hay que sustituir esos subsidios generalizados, hay que eliminarlos, y en aquellas áreas que se justifique establecer subsidios focalizados con objeto de impedir que haya pobreza energética en aquellos sectores de la población de bajos ingresos y altamente marginalizados. Entonces, quería simplemente responder con algunos de estos pequeños comentarios, porque estoy consciente que ya la hora se nos terminó. Hemos estado aquí desde las 9 de la mañana, y si no, le regreso el micrófono a nuestra moderadora, me lo va a quitar de un momento a otro. Muchas gracias, pues sí, merecemos un aplauso. Muchas gracias a los ponentes, a los comentaristas y a ustedes a esta hora están todavía aquí. Muchas gracias. Buenas tardes.